pues, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué propósito hay en que nos reunamos? Y cuando tenemos ese entendimiento podemos disfrutar todavía más el poder estar reunidos cada domingo. Entonces, pensando en eso, vamos a comenzar una serie. Antes de comenzar nuestros libros expositivos, versículo a versículo, consideramos con nuestro pastor que era importante tocar el tema de la membresía de la iglesia. Entonces van a estar ustedes escuchando unas semanas, 3 estudios tal vez, 4, de lo que significa la membresía de la iglesia y que también nos da una señal de que somos una iglesia bíblica. Entonces, si usted no tiene la oportunidad de venir cada domingo por situaciones urgentes, por situaciones de salud, laborales, de todos modos le pedimos que por favor no deje de escuchar la serie completa para que tenga una idea bíblica de cómo nosotros a través de las escrituras consideramos esta doctrina que a veces es muy poco conocida. Tal vez algunos escuchan por primera vez la frase la membresía de la iglesia, algunos otros no, pero todavía hace falta que podamos no solo entenderla más a profundidad, sino ver que sea una realidad en nuestra propia vida y en la vida de la iglesia, porque si desconocemos, por ejemplo, esta doctrina, usted no la va a encontrar esta frase en la Biblia nunca. Pero es una doctrina como la doctrina de la Trinidad. Tampoco usted encuentra la doctrina Trinidad en la Biblia, pero es una doctrina implícita en donde múltiples pasajes hablan de la Trinidad. Asimismo, también la membresía de la iglesia, si bien es cierto que no va a encontrar la frase, viene implícita la doctrina y enseñada, pero sobre todo escuche esto. Trae una enorme bendición cuando podemos contestar a la pregunta a nosotros mismos y también a los de afuera, ¿qué es la iglesia? Si te preguntaran a ti esta mañana, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿No creen que debería de estar unificada para que la respuesta bíblica que encontremos en las escrituras sea la que todos demos? Porque también estaría mal que cada uno dé su opinión de lo que es la iglesia, porque entonces cada uno manifestaría su teología de dicha doctrina. Y ahí podríamos escuchar las frases coloquiales de pues yo pienso, pues yo creo, pues yo entiendo. Y a veces estamos lejos de lo que las escrituras enseñan, y por eso es que muchos vamos a aprender por primera vez esta doctrina y algunos otros reafirmarla y acrecentar en lo que significa la membresía de la iglesia, pero vamos a comenzar con un estudio de lo que es esta mañana, de lo que es la iglesia, para que todos tengamos una idea. E incluso aquellos que nos visitan por primera vez sepan dónde están y si ya tienen conocimiento de la palabra de Dios, si son creyentes, si son cristianos, sepan si están en una iglesia bíblica. Y aquellos que nunca hayan escuchado el mensaje de Jesús, los invitaron por primera vez, de todos modos sepan dónde están, a qué lugar les invitaron y qué propósito tenemos en reunirnos como hoy, esta mañana. Entonces, responder a la pregunta ¿qué es la iglesia? Es una pregunta que ha sido contestada a lo largo de la historia de muchísimas maneras, como le decía. Y si bien es cierto que nuestra meta va a ser llegar a lo que es la membresía de la iglesia, tenemos que empezar o poner nuestro fundamento sobre saber contestar bíblicamente qué es la iglesia. Y vamos a estudiar algunos conceptos que nos ayudarán a comprender y saber contestar correctamente a esta pregunta que tal vez nosotros en algún momento nos hemos hecho o alguien más nos ha hecho. Y que también sabemos, ahí sentados, que a veces no hemos podido contestar. Y cuando contestamos, a veces no estamos seguros de ser certeros en esta respuesta. ¿Qué es la iglesia? Pues fíjense que ha habido mucha confusión tocante a esta palabra. ¿Qué es la iglesia? Es muy común oír en estos días la expresión, por ejemplo, de vamos a ir a la iglesia. Tal vez usted le ha contestado últimamente a alguien así, pero
usted tiene en mente un lugar. Y esa es una respuesta equivocada. Esta es una respuesta no bíblica. Pero muchos entendemos la iglesia como un lugar. Cuando usted dice, hoy voy a ir a la iglesia, ya tiene en mente un lugar. Y eso no es bíblico. Porque tal expresión, hermanos, no se halla en el Nuevo Testamento. Ni autor alguno del Nuevo Testamento hace referencia al lugar de la asamblea, de la reunión, de la congregación como la iglesia. Tenemos otro problema en contestar esta pregunta cuando inconscientemente contestamos cosas que pues hemos oído, hemos repetido. Como ya le dije esta frase, voy a ir a la iglesia. Pero también, hermanos, se interpone en Occidente, en nuestra cultura, el individualismo. ¿Qué es el individualismo? Pues es esa manera, esa mentalidad que ha permeado a las personas, sobre todo últimamente en Occidente, que escucha esto, no están interesadas en un compromiso. Prefieren vivir como individuos solitarios, sin que nadie les diga nada, y por eso es que se resisten en su mente, en todo su ambiente secular, a poder pertenecer a un grupo, no solo a una iglesia, sino a un grupo en particular. Y cuando se ven obligados es por las necesidades básicas que tienen. Esto es, me sujeto a las reglas de un trabajo, a los lineamientos, porque tengo que comer, tengo que vestir. Me sujeto, por ejemplo, a un club social porque me trae beneficio físico, porque me gusta el deporte, y entonces veo los lineamientos y me sujeto a ellos, entre paréntesis, porque aún incluso mucha gente en Occidente sigue pensando de una manera individualista. Y por eso es que vemos que hacen lo que quieren en el trabajo, que hacen lo que quieren en un club, e incluso hacen lo que quieren en las iglesias. Pero es esa mente individualista. No nos gusta adquirir un compromiso. Pero fíjese lo que dice, por ejemplo, escúchelo y anote. Vamos a dar muchos versículos, pero sabiendo que ahorita no tenemos apoyo, para que lo pueda leer conmigo, solo anótelo y escúchelo con mucha atención. Tito 2:14, ahí Pablo le dice a Tito, y hablando de Jesús en el versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, hablando de Cristo, lo que hizo Cristo con nuestras vidas, lo que hace Cristo con las personas que en arrepentimiento y fe vienen a Él. ¿Qué hace Cristo? Se dio a sí mismo por nosotros, yendo a la cruz a morir, para redimirnos, esto es, comprarnos de toda iniquidad, y escuche lo que sigue, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces la salvación, según Tito 2:14, tiene no solo el propósito de redimirnos de toda iniquidad, purificar, sí, pero Dios lo hizo para sí y para crear un pueblo propio. Dice pueblo, no individuo, ¿ya lo escuchó? Esto quiere decir que entonces cuando Dios salva, no salva individuos solamente, sino salva individuos para colocarlos en ese pueblo que purificó y escogió para sí mismo. Entonces, inmediatamente después de que una persona, por fe y arrepentimiento, por la gracia de Dios, alcanza la salvación, es puesta en ese pueblo ya dispuesto por Dios para sí mismo, para su gloria y honra. Entonces empezamos a comprender, hermanos, que aún en las Escrituras no existen los cristianos solitarios, sin iglesia. Es antibíblico, pero muchos hoy en día piensan así, y por eso es que dicen y escuchan ustedes la frase, yo no me congrego, yo el domingo pongo en internet y ahí escucho incluso las alabanzas, incluso pues hasta ofrendo, porque busco el link y yo ofrendo. Entonces a mí no me vengas a decir que yo tengo que pertenecer, yo lo hago a mi manera. Individualismo en la iglesia, ¿se dan cuenta? Pero aquí dice Pablo a Tito que Dios creó un pueblo para sí, purificó un pueblo para sí. Y desde ahí podemos empezar a comprender que muchos de nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Así que por eso hoy vamos a estudiar 3 conceptos acerca de la iglesia, lo vas a ver en tus trípticos, 3 conceptos acerca de la iglesia
que te van a llevar a valorarla, amarla y respetarla. 3 conceptos acerca de la iglesia que te llevarán a valorarla, amarla y respetarla. No podemos valorar, amar y respetar a la iglesia si por principio de cuentas no sabemos qué es la iglesia. Entonces, hoy que aprendamos, profundicemos aquellos que tenemos un leve concepto de lo que es la iglesia, pues vamos a aprender a través de que sepamos qué es la iglesia para Dios, a través de estudiar su palabra. Solo así vamos a estar capacitados para valorarla, amarla y respetarla. Entonces sí quiero decir, hermanos, que de muchas maneras no valoramos, amamos y respetamos a la iglesia, porque no conocemos qué es la iglesia. Así que estos 3 conceptos son los siguientes. Número 1, conceptos generales acerca de la iglesia. Vamos a estudiar algunos conceptos generales de lo que es la iglesia, como su definición, la palabra iglesia en griego, algunas cosas generales. Como segundo punto vamos a ver conceptos equivocados acerca de la iglesia, que escuchen con mucha atención. Todos se van a dar cuenta que todos tenemos conceptos equivocados aún de la iglesia, no importa el tiempo que tengas. Sino de manera doctrinal, sí de manera práctica. Nos vamos a sorprender, hermanos. Y número 3, conceptos bíblicos y verdaderos acerca de lo que es la iglesia. En el punto 3 vamos a ver qué es la iglesia y eso nos va a llevar, los 3 puntos, a valorarla, amarla y respetarla. Esa es la meta, que cuando salgamos de aquí, nuestro concepto de lo que es la iglesia nos pueda llevar a arrepentirnos. A saber que no sabíamos, no comprendíamos en su profundidad lo que es la iglesia y por eso de muchas maneras no la valoramos, la amamos y la respetamos. Así es que vamos a ver primero entonces conceptos generales acerca de la iglesia. Y vamos primero por el significado de lo que la palabra iglesia tiene en nuestro mundo secular. Entonces fíjese lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice este diccionario que es congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. Eso dice el diccionario de la Real Academia Española. Es una congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. Entonces el diccionario de la Real Academia Española lo ubica dentro del cristianismo e incluso menciona el bautismo. ¿Ya se dio cuenta? Bueno, fíjese otras definiciones del mismo diccionario. Conjunto del clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos. Bueno, no vamos a desarrollarlos ni a meternos a escudriñarlos. También dice que es el estado eclesiástico que comprende a todos los ordenados, que es también otra definición, gobierno eclesiástico general del sumo pontífice, concilios y prelados. Menos entendemos, ¿verdad? Cabildo de las catedrales o colegiatas, diócesis, territorio y lugares de la jurisdicción de los prelados. Otra definición del mismo diccionario, conjunto de los súbditos de una iglesia, y entre paréntesis dice diócesis. También dice cada una de las comunidades cristianas que se definen como iglesia, por ejemplo, iglesia luterana, anglicana, presbiteriana, etc. E incluso la última definición solo dice lo siguiente, hermanos: templo cristiano. Eso es lo que el diccionario de la Real Academia dice de lo que es la iglesia. Si usted busca la definición, ahí lo va a encontrar. Pero si vamos al Nuevo Testamento, hablando de conceptos generales, piense usted, si no es importante, si en el Nuevo Testamento, en singular, la palabra iglesia aparece 80 veces. Y en plural aparece 37 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, es importante el concepto y la definición que el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, le da a lo que es la iglesia. Vamos a ver un significado natural de la palabra. Y esta palabra es una palabra griega traducida como iglesia, como la conocemos nosotros, pero viene de la palabra griega eclesia. Y es interesante que aprendamos que esta palabra no fue originada por Cristo o sus seguidores, por sus apóstoles. Esta palabra eclesia ya existía antes en la cultura griega y era muy usada por los griegos.
Esta palabra, hermanos, nunca tuvo un sentido religioso entre los griegos. Quería decir también literalmente en griego en aquellos tiempos los llamados afuera. Eclesia, antes y hoy, quiere decir los llamados afuera. Y fue aplicada a cualquier cuerpo de gente llamado, convocado para cierto propósito. En este sentido, hermanos, se usa esta palabra, como ya les dije, 117 veces más o menos en el Nuevo Testamento. Y si vamos a Hechos 19:32, si usted ve un poco antes del versículo 32, un subtítulo en su Biblia dice el tumulto o alboroto en Éfeso, en una iglesia. Pero escuche cómo entonces esta palabra eclesia, los llamados fuera o afuera, se usaba no solo en términos religiosos. Vea lo que dice el versículo 32, Hechos 19:32. Hay un alboroto en Éfeso. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, póngale entre paréntesis, asamblea, versión moderna, los llamados, estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, muchos eran como acarreados hoy en día, ¿no? Coloquialmente hablando. Muchos ni sabían, ¿no? Como vemos en las noticias y vemos los mítines políticos y entrevistan y aquí vienes, pues no sé. Me dijeron que iban a dar una cantidad de dinero, una despensita, y pues yo vengo. ¿Y con quién vienes? Pues no sé, me invitó mi vecina, ¿no? Aquí dice que así pasaba, unos pues gritaban una cosa, otros otra, pero la palabra clave es porque la concurrencia, la eclesia, los llamados fuera para que salieran de su casa, estaban ahí haciendo alboroto. Y esta palabra aquí, concurrencia o asamblea, es la misma palabra traducida para iglesia. Pero sigue el relato y ve el versículo 39. Ahí ya hay un hombre, un escribano, dirigiéndose al gentío y le dice lo siguiente: y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decir. Otra vez vemos la palabra asamblea. Pero aquí ya nos está refiriendo, hermanos, al conjunto de la gente que estaba reunida para hacer alboroto. Aquí está diciendo este hombre, si demandáis alguna otra cosa, en legítima conjunto de personas, asamblea, llamados fuera, que está hablando de un conjunto de jueces, eso es a lo que se refiere, a los que fueron llamados para juzgar al pueblo, ahí se puede decir lo que ustedes quieran. Entonces ya vimos que eclesia, los llamados fuera, era una palabra que se usaba y aquí no tiene nada que ver con lo religioso, sino para un grupo de gentes que era llamado para un propósito, o aquí para un grupo de personas llamados para ejercer una profesión. Vea el versículo 41 del mismo relato de Efesios 19. Entonces, dice ahí, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Otra vez la palabra asamblea, los llamados, los reunidos. Entonces, si se da cuenta, y el propósito por el cual leímos rápidamente este pasaje, es darnos cuenta que la palabra eclesia no tiene nada que ver con religión, sino con la idea de reunir, llamar fuera de reunirse, asamblea, congregación. Bueno, entonces, ¿por qué fue aplicada esta palabra al pueblo de Dios? Por lo siguiente, mucha atención. La palabra eclesia es aplicada al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, escuche, porque describe con exactitud lo que pasó con los creyentes, con los salvos. ¿Por qué? Porque una persona creyente, una persona salva, ¿usted se considera salva? Ha sido llamado. ¿Fuera de qué? Fuera del pecado a la sana manera de vivir. Ha sido llamado de las tinieblas, ¿a qué? A la luz. Ha sido llamado del mundo al reino de Dios. Y no es un llamado del mundo en sentido físico, sino moral y espiritual. Usted dice, pues eso es tan fácil de decir
y tan difícil de vivir con la conciencia, de saber y recordar constantemente que nosotros somos iglesia porque fuimos ¿qué? Llamados para salir de y estar en otro lugar, congregados, reunidos. Son conceptos generales solamente. Juan 15:19, ahí Jesús dice lo siguiente: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, o sea, te amaría el mundo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, los saqué del mundo, los llamé fuera del mundo, por eso el mundo os aborrece. Qué característica tan impresionante de que esto fuera una realidad en nuestras vidas. Cuando hoy muchos creyentes, después de años, aún no saben en sus trabajos que son cristianos. Aún no saben en su vecindario que aman a Cristo y que lo aman porque fueron llamados fuera de este sistema, del pecado, de la esclavitud, de la muerte. Entonces les digo, parece que sabemos todo, pero no lo vivimos. Yo sé que no todos, pero a lo mejor aquí hay alguien que se ubica en esto. Lo último que quiere que sepan de su vida es lo que un verdadero cristiano es lo que quiere presumir. Porque sabe que fue llamado, sacado de las tinieblas, se siente tan diferente, tan transformado, que pues quiere decirle a todos. Los llamados entonces son el pueblo de Dios, congregados, muy importante lo que voy a decir, congregados físicamente o no, como estamos ahorita. Este cuerpo de gente llamado tiene existencia continua. O sea, se es iglesia aquí, cuando salga, cuando llegue a su hogar y cuando llegue la noche, si da Dios la oportunidad de vivir mañana, ustedes y yo seguimos siendo iglesia. Ok, entonces, ¿cómo podríamos aplicar estos breves? No quise ahondar más para no respetar también los estudios de mis hermanos. ¿Cómo podríamos aplicar estos breves conceptos generales a nuestra vida hoy? Primero, hermanos, reconociendo que realmente confundimos muchos de los significados antiguos y actuales que se le dieron a esta palabra. Unos por primera vez reconociendo que en su vida, tal vez semanas, meses, no sabían lo que era la iglesia. No tenían el concepto en sí mismos de que fueron llamados. También reconocer que no somos conscientes de este significado como hijos de Dios. Y que realmente muchas veces vivimos más los distintos significados seculares que el mundo le da a esta palabra. Que algunos leímos y que ni entendimos, pero que así nos fueron enseñados por nuestros padres, por la sociedad. ¿Cómo sabemos esto? Que a veces creemos más esos significados que el que yo soy la iglesia y que yo pertenezco a la iglesia porque fui llamado fuera de. En que muchos cristianos se les olvida continuamente que han sido llamados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, lo que dijimos hace un rato. No lo viven de esa manera. Muchos hoy se dicen cristianos y tal vez lo son, al no entender la profundidad de lo que significa haber sido llamado. Entonces estos cristianos verdaderos que aman a Dios menosprecian este llamado hermoso. No responden a él como deberían. Se esconden de ese llamado. Ya me rescató Dios, ya. Y entonces empiezan las aplicaciones incorrectas en nuestras vidas. Hoy me pongo el traje espiritual de cristiano, el nombre de cristiano, pero saliendo de aquí, pues vuelvo a ser José Luis, el que yo considero que soy, en mi trabajo también. Usted a lo mejor está pensando que estoy exagerando, pero no estoy exagerando.
y solo por el simple hecho de no ser conscientes de que fuimos llamados fuera. Esta clase de cristianos siguen haciendo caso omiso y atendiendo el llamado del mundo, del sistema satánico, del pensamiento caído de este mundo. Incluso cuando se les amonesta, justifican. Pero ¿qué piensa usted? ¿Qué piensas tú esta mañana, hermana? De que eres cristiano en todo momento. ¿Cómo cambiaría tu mente si te aferraras a esa verdad de que eres cristiano cuando estás aquí y cuando no estás aquí? Porque tú fuiste llamado fuera de. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que nos ayudan, que nos ayudarían, que nos sustentarían para recordar continuamente ese llamado que nos hizo Dios. Por ejemplo, Primera de Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero es Juan tajante, como lo vamos a ver en los estudios que nos está dando nuestro hermano Ascari. O sea, lo que quiero enfatizar es que no puedo amar un ratito a Dios y después amar el mundo. No es bíblico. Quien enseñe eso está enseñando una herejía. Yo me resisto a lo que antes amaba, que era este mundo. Pero no solo dejo de amarlo un rato aquí mientras está la prédica, el servicio. Dice otro pasaje: no os conforméis a este siglo. No se amolden, no se adapten, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otro pasaje dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O el mismo Señor Jesucristo dijo, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue, el que escucha mi llamado, el que sale fuera de, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El resultado, hermanos, de no aferrarnos a la verdad de que hemos sido llamados fuera para considerarnos iglesia, es que no vamos a ¿qué? A valorar, amar y respetar a la iglesia. Y todos, escuche, todos en diferentes maneras, por un concepto breve, general, de saber solo el significado etimológico de la palabra llamado fuera, de no ser conscientes, de no profundizar en lo que implicó ser llamados fuera de lo que antes vivíamos. Es por eso que tratamos a la iglesia de diferentes maneras y no la amamos, no la valoramos y mucho menos la respetamos. Ahora vamos al segundo concepto. Conceptos equivocados acerca de la iglesia. Ahora vamos a estudiar, antes de ver qué es la iglesia, qué no es la iglesia. Y esto usted lo puede encontrar en diferentes libros que hablan acerca de la membresía de la iglesia. Casi todos los teólogos, yo creo, inspirados por Dios, enseñan primeramente qué no es la iglesia. Para que la gente lectora o quienes escuchan mensajes como este se dé cuenta de que estos conceptos equivocados están en nuestra mente, aunque no de manera doctrinal, sí de manera práctica. Número 1, la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un edificio, pero muchos hermanos tienen este concepto de lo que es la iglesia. Muchos piensan en la iglesia como el lugar físico donde se reúnen cada domingo. Dicen, ¿ya te vas a la iglesia? Sí, otros en otros lugares incluso le dicen, ¿ya vas al templo? Pero piensan que van al lugar, al edificio. Y uno dice, sí. Y al decir sí, yo me considero que iglesia es que voy al lugar, pero no voy con la intención de reunirme e ir con la iglesia.
Y ese concepto, desde que tú estás preparando, espero, un día antes tu venida con la iglesia, cambia mucho. Porque si piensas en el edificio, vas a pensar, tal vez, en muchas cosas que no te van a ayudar y animar a venir, que el que pienses que la iglesia es el hermano que tienes al lado, que deseas por tu nueva naturaleza estar con gente que piensa, cree como tú, alabando a Dios junto con ellos, pero no, piensas, o en algunos lugares piensan en la distancia, en los inconvenientes que ven en el edificio, en lo que no hay y que sí hay. Y piensan en las personas no como iglesia, sino como personas normales. Y entonces cuando tú ves eso, distancia, mencioné 3, distancia, las dificultades en el lugar o el edificio, las carencias, y luego todavía ir con personas, algunas feas, ya tal vez desde el martes ya decidiste no venir, y ya nada más el miércoles, jueves, viernes y sábado vas a empezar a buscar cómo no venir. Por un concepto equivocado de pensar que la iglesia es un edificio, algo material. Tenemos este concepto hasta, por ejemplo, cuando antes no creíamos, no estábamos en la fe como cristianos evangélicos, pues los que venimos de la religión tradicional, oíamos de terremotos o de tragedias en iglesias, estoy hablando del catolicismo, y decíamos, se quemó la iglesia, el terremoto derribó la iglesia, se cayó la iglesia, y todos decimos eso en cuanto al edificio. A lo mejor alguien, si empezamos a entender el concepto bíblico de lo que es la iglesia, alguien se cayó, alguien fue derribado, pero el edificio no, porque eso no es la iglesia. La iglesia no es un edificio. Primera de Corintios 3, 16 y 17 nos enseña esto, hermano, que la iglesia no es un edificio. Vean lo que dice Primera de Corintios, escuche con mucha atención. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Ustedes, Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes personas sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Escuchen, versículo 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y reafirma Dios a través de Pablo, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, ¿cuál es el templo de Dios? Tú y yo. Eso es la iglesia, no es un edificio. La iglesia es cada persona que tienes al lado, enfrente o atrás. Qué hermoso concepto de la iglesia. Personas como tú y como yo que fueron redimidas. Otro concepto equivocado es pensar que la iglesia es el servicio de adoración, el servicio dominical. Pero la iglesia no es el servicio de adoración, ni es el servicio dominical. Y muchos hoy en día piensan que eso es la iglesia. Pero esto es equivocado, hermanos. La iglesia no viene a la existencia cada domingo a las 10, a los que llegan a las 10, ¿verdad? O a las 11, cuando comienza el servicio, y luego deja de ser iglesia cuando este lugar se queda vacío. Y tenemos que esperar hasta el próximo domingo para otra vez ser iglesia. Pues no, es ridículo, ¿no? Pero muchos cristianos piensan eso, creen eso, viven eso. Piensan que la iglesia es el servicio dominical. No porque incluso lo afirmen con sus labios, sino que lo afirman con sus hechos. Este es uno de los conceptos más expresados actualmente en el pueblo de Dios. Piensan, por ejemplo, que a la iglesia es ir a ver gente bonita, diferente, a veces en algunos casos no, están enojados con alguien, pero regularmente es así, piensan que es que voy a ver a los hermanos, ¿no? Y es cuando comience el servicio, voy a ver a los hermanos.
Ven el servicio dominical y por consiguiente la iglesia como un lugar bonito, donde además hay salones, en algunos lugares cafetería, librería, jardines, estacionamientos grandes, luces, un excelente sonido. Pero piensan y tienen un concepto de la iglesia como eso, un concepto equivocado. Ven a la iglesia y al servicio como el lugar y horario donde, escuche, va a haber un avivamiento espiritual, incluso porras a Dios. Porque en algunos lugares le echan porras a Dios, ¿no? O al pueblo de Dios. Dicen algunos que le van al Guadalajara, porque se van a echar porras al rebaño sagrado. Otros piensan que es el lugar donde va a haber motivación espiritual y emocional, y van a buscar la motivación espiritual y emocional, porque piensan que solo el domingo a las 11 de la mañana, por ejemplo, en ISGP, Iglesia Cristiana de la Gracia Polanco, para los que a lo mejor no saben ni cómo se llamaba su iglesia, solo ahí lo encuentro. Solo en esos momentos. Y por eso es que hemos enseñado que muchos veníamos de ese contexto. Yo sé que muchos conocen o han escuchado a Marco Barrientos. Y cuando pues yo fui rescatado por el Señor, pues asistía a la iglesia donde él enseñaba y cantaba. Ya no estaba ahí físicamente, pero regresaba a casa a veces a predicar. Entonces imagínense, hermano. Había 3 reuniones y a las 3 reuniones me quedaba por ir a ver a Marco Barrientos. ¿Pero saben por qué? Porque yo sentía que escuchando a Marco Barrientos era donde sentía esa motivación y ese avivamiento espiritual. Entonces mi concepto de la iglesia era Marco Barrientos y todo lo que producía, ese hombre de Dios a mis ojos, pero yo iba por esa motivación espiritual. Entonces llego a una iglesia donde hay himnos, donde la gente no canta, no baila, no grita, y digo, estos están endemoniados. Pero hemos aprendido que es el Espíritu, a través de emociones y sentimientos controlados por el Espíritu, lo que hacen que lo que salga de nuestras palabras lo creemos, lo vivimos, lo experimentamos. Y entonces somos más conscientes de cada letra que sale de nuestros labios. Y aunque usamos las emociones y sentimientos para alabar a Dios, no son estas emociones y sentimientos temporales en donde el único que se agrada soy yo. Y que nos dábamos cuenta cuando, no sé si a ustedes les pasó, de alguna u otra manera, hoy como que no me gustó la alabanza, pues que no es para ti. Pero te habías dado cuenta que siempre había buscado que fuera para ti. Pero el centro es Dios. Hay relatos increíbles como el que le acabo de contar y no tenemos tiempo. Pero si pudiéramos, nos íbamos a reflejar en varios de ellos. 1 Corintios 15:9. Es el apóstol Pablo diciéndole a los apóstoles y sintiéndose él miserable. Vean lo que dice Pablo, 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Vea por qué él sentía que no era digno de ser llamado apóstol. Dice, porque perseguía la iglesia de Dios. Dice, bueno, y ese pasaje que tiene que ver con lo que estás diciendo, de que la iglesia no es el servicio dominical o el culto de adoración. Lo que Pablo está diciendo aquí es que persiguió a la iglesia no un domingo a las 11, ¿verdad? Que ahorita llegara Pablo y todos a correr, porque aparte hay miles de iglesias, tan solo en la República Mexicana, sino que Pablo está diciendo, perseguí a los cristianos en la mañana, en la noche, cuando me los encontraba. Entonces perseguía a las personas, no solo el día que se reunían. Yo perseguía a la iglesia de Dios. La iglesia tampoco es su liderazgo. Es un concepto equivocado que también hoy en día se tiene. Y este concepto es muy dañino. Es considerar o creer o tener la idea de que la iglesia son sus líderes. Y escucha, hermanos, hay una encuesta que el pastor Sugen Michelén dice y menciona como ilustración que si esta mañana también aquí lo haríamos, que les preguntáramos a cada uno de ustedes si ellos consideran que sus líderes son la iglesia, la mayoría respondería que no en la práctica, que no con sus labios, pero sí en la práctica. O sea, muchos de nosotros dijeron, oye,
¿el liderazgo es la iglesia? No, claro que no, la iglesia somos todos. Pero en la práctica dejan que ese grupo de liderazgo hagan todo en la iglesia. Y son espectadores. Es como ir al teatro, a ver la obra, y ahí sentados incluso hasta juzgarla, ¿no? Pero la iglesia no es el liderazgo. Esa idea no viene en las Escrituras. Los líderes no son la iglesia. Romanos 5:14, vean lo que dice. Es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Roma. Pero estoy seguro de vosotros, y aquí viene la palabra clave, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces la iglesia, siendo todos, estando llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, podemos amonestarnos unos a otros. No es responsabilidad del liderazgo, porque el liderazgo no es la iglesia. La iglesia somos todos, y llenos de bondad y de conocimiento nos podemos amonestar unos a otros. Podemos ayudar a pensar a alguien correctamente, no solo los pastores, no solo los maestros, no solo los eruditos. Romanos 16:17. Es el mismo Pablo hablando a esta iglesia. Les dice, mas os ruego, y otra vez les vuelve a decir, hermanos, a la par de nosotros, yo igual que ustedes, Pablo, nada de que apóstol y el líder y tantas cosas que hoy en día se encuentran en las iglesias, hermanos, como ustedes, el apóstol Pablo le dice eso a la iglesia en Roma, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ustedes tomen la decisión, sean diligentes, disciernan y apártense de ellos. Primera Tesalonicenses 5:12-15. Dice, os rogamos, hermanos, otra vez, el apóstol Pablo a otra iglesia, que reconozcáis, no dice que le digan al liderazgo que reconozca a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Tu iglesia reconoce a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan. Ustedes hagan la labor. Y no solo eso, versículo 13, y ténganlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. No dice, encarguen al liderazgo que se encargue de la paz de la iglesia. Dice todos. ¿Qué más dice? Versículo 14, también os rogamos, es para ustedes, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Cada persona tiene una función general, como estamos viendo, y una función especial en la iglesia por sus dones y talentos dados por Dios. Pero tenemos responsabilidades unos con otros. Los pastores, por ejemplo, apacientan, alimentan, escuchan, aconsejan. Así como otros miembros tienen otras funciones importantísimas en la iglesia. Esta es la visión de la iglesia. Que la iglesia no es el liderazgo tampoco, pero está lejos de la realidad hoy en las iglesias, hoy en día. Vemos en las iglesias a un grupo pequeño trabajando y a otro grupo juzgándolos, criticándolos. ¿No es cierto? A pensar a la distancia cómo deberían de hacerse las cosas. Recordándoles que por eso decía que es como un teatro. Y vemos a ese pequeño grupo y hasta juzgamos que está haciendo mal. Yo lo haría de esta manera. A ese tipo de personas se les espera, porque son importantísimas en el cuerpo de Cristo, en lo que significa realmente la iglesia. ¿Te das cuenta que no conocíamos lo que era la iglesia?
Efesios 4:11 dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la meta, la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces algunos son ese regalo que Dios da a su iglesia, a ustedes, con esos dones de personas que se preparan para prepararlos a ustedes, perfeccionarlos para la obra del ministerio, para que sirvan en la iglesia, para que participen con su don en la iglesia, para que todos edifiquemos el cuerpo donde la cabeza es Cristo. Más adelante dice Pablo en el versículo 15 de Efesios 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan, escucha hermano, mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que se ayudan mutuamente, y tal vez hay iglesias en donde pasan los años, personas se sientan al lado y siguen sin conocerse. ¿Cuál ayuda mutua? Es que estoy esperando a que ellos lo hagan. No, tú hazlo, porque eso es la iglesia y tú eres iglesia. Imagínate a dos cristianos entendiendo esta gran verdad. Hoy terminando la prédica se van a buscar entre ustedes. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver si es cierto, Escuchen esto, hermanos. Cuando alguien te visita, en donde tengas un problema, hospital, la delegación, cuando alguien te amonesta, te sirve en un momento de necesidad, es la iglesia la que lo hace, no la persona. Porque yo soy iglesia y entonces cuando voy y aconsejo a alguien, va a la iglesia, no va el hombre, no va, porque si no por eso pasan tantas cosas en las iglesias. Vengo como representación de la iglesia. Para que no vean al hombre, para que no vean a la persona, va a la iglesia. Entonces cuando tú has recibido la ayuda, el consejo de alguien que no sea nuestro pastor, es porque va a la iglesia, porque todos tenemos las responsabilidades que ya leímos hace un rato. Pero escuchen ¿qué pasaría si, por ejemplo, ahorita tú pidieras una consejería aquí al final, ¿no? Pero Mario está ocupado, nuestro pastor está ocupado. Y vas a decir, ¿sabes qué? Quiero hacer una cita con el pastor Mario para la siguiente semana, pero te dicen en ese momento, ¿sabes qué? Platicamos, vemos si es hombre o mujer, y te decimos, no, ¿sabes qué? Pues que te atienda tal persona, en este caso nuestra hermana Patti, porque consideramos y sabemos que el pastor sabe que está capacitada para aconsejar. ¿Qué pensarías tú? Porque ella es la iglesia. No. Él o nadie. Yo espero que aquí no pase, ¿verdad? Pero en otras iglesias pasa. No, ¿qué te pasa? Es la iglesia, te puede escuchar ella. Y está avalada por el liderazgo y por el pastor para hacerlo. Ve con ella. Todos podemos decir que sí, pero tal vez en el momento no. Y luego hasta el mismo liderazgo, que no te tomes atribuciones que me hubieras dicho a mí primero. Todos somos la iglesia, ¿se dan cuenta? Y lo sabemos, pero a veces no lo vivimos. A lo mejor alguno, yo espero que nadie, ¿verdad? Que está haciendo ahí, que se baje. Si quieren, me bajo. Es exactamente, hermanos, imposible separar a la persona de que se siente, se sabe iglesia, separarla de Cristo. Es como si también cuenta el pastor Sugel una historia de una persona que llega a la parada del camión y es un varón y se encuentra una mujer
Y de repente la mujer se da cuenta que está viendo a otra mujer, este varón, cómo está llorando, cómo se retuerce del dolor. Y este hombre le dice, esa mujer vive como miserable. Su vida está destrozada. Y la mujer le pregunta, ¿y usted cómo lo sabe? Porque yo soy su esposo. Es exactamente lo mismo en la manera en que a veces menospreciamos los dones y talentos que hay en la iglesia. Porque dice la Escritura que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. ¿Te das cuenta cómo a veces no nos esforzamos por ser iglesia cada vez que nos reunimos? Llamada para los que tienen poco tiempo, ¿no? Sean iglesia, no esperen que también nosotros hagamos la iglesia, sino ustedes sean iglesia. Esfuércense por conocer a los hermanos, su nombre, para que cuando digan, Pedro tiene una necesidad tan grande, Juan tiene una necesidad grande, María tiene una necesidad grande, yo digo, yo conozco a María. Yo me esforcé por conocer a María y oro de manera diferente. Tengo empatía con María porque sé quién es. Y que no nos quedemos, ¿quién es María? No, tenemos la carga de la oración, pero estamos y, Pastor, ¿quién es María? Que ni la conocemos, ¿no? Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjese este pasaje tan impresionante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también, ahí deberíamos todos pensar que diría así también la iglesia, pero no, dice así también Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Lo que está diciendo este pasaje, que lo que tú pienses de la iglesia, lo piensas de Cristo. Está tremendo este pasaje. ¿Sabes cómo te lo puedo reafirmar? Como cuando Saulo, antes de ser Pablo, iba camino a Damasco y entonces tiene un encuentro con Cristo. ¿Y qué le dice Cristo? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? No, le dice, ¿por qué que me persigues? Tampoco lo estaba persiguiendo a él, a la iglesia. Entonces lo que nos están enseñando estos dos pasajes es que lo que tú pienses de la iglesia es lo que piensas de Cristo. Lo que le haces a la iglesia, se lo haces a Cristo. Es tremendo, ¿no? No, yo amo a Dios, pero pues a la iglesia no tanto. No, se lo haces a Cristo. La iglesia entonces, hermanos, somos todos. Y la iglesia es Cristo mismo, porque Él es la cabeza de ese cuerpo. Bueno, entonces, ¿se da cuenta cómo estos conceptos equivocados nos hacen aplicar nuestra vida de manera equivocada como iglesia que somos? ¿Qué es la iglesia entonces? Y con esto voy terminando. Vamos a empezar de una frase corta a irnos profundizando, ¿ok? Entonces lo primero que podríamos decir es que la iglesia es un grupo de personas. Cristo, hermanos, no murió para hacer un edificio, ni para crear un servicio, ni para comprar líderes capacitados. Cristo compró y salvó, ¿qué? Personas. Entonces la iglesia es un grupo de personas. Es un grupo de personas ordinarias, comunes y corrientes, que fueron llamadas fuera de su vida antigua para una nueva vida. Con eso podríamos comenzar con una simple definición. Pero ahora vamos un poquito más profundo. Es un grupo de personas y añadimos a nuestra definición para los que escriben. Redimidas por Cristo y unidas a Cristo, y que por esa unión están unidas a otras con un vínculo indisoluble. Repito, es un grupo de personas, pero ahora añadimos lo siguiente: redimidas por Cristo y unidas a Cristo, y que por esa unión con Cristo también están unidas a otras con un vínculo indisoluble, indestructible, inseparable. Eso es lo que la Biblia dice. Nada de que yo amo a Cristo pero a los hermanos no. No, eso es una aberración, una herejía.
Primera de Juan también lo ratifica. ¿Cómo lo sabemos? Por las promesas que Jesús hizo. Juan 14:18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ahí ese vendré a vosotros está hablando del Espíritu Santo, no de la Virgen María. Porque dicen algunos que los cristianos evangélicos somos huérfanos porque no tenemos madre. Y ellos sí, a la Virgen María. Y utilizan este pasaje. Dice: yo no os dejaré huérfanos. Ahí está, por eso trajo a la Virgencita, la madre de todos. Eso no dice el pasaje. Dice: vendré a vosotros en la persona del Espíritu Santo, el cual mora en ti si eres un creyente verdadero. No la Virgen. Dice más adelante ahí en Juan 14:19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día lo sabrán. Este es un vínculo muy fuerte. Jesús mismo lo vivía, no solo lo enseñaba, sino lo vivía. ¿Se acuerdan cuando le dijeron: te buscan tu madre y tus hermanos? ¿Se acuerdan cuál fue su respuesta? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús sabía entonces, hermanos, que lo vemos a lo largo de las Escrituras, que la iglesia es una familia donde hay un Padre, que la iglesia es un cuerpo donde Cristo es la cabeza, que la iglesia es un pueblo donde Cristo es el Rey, un rebaño donde Cristo es el pastor, un templo donde hay piedras vivas, pero también la piedra del ángulo que es Cristo Jesús, que es un ejército donde Cristo es el capitán. Pero en todos estos símbolos que usted encuentra en el Nuevo Testamento, siempre está Cristo sobre nosotros. ¿Se imagina a alguien separado? O sea, un cristiano solitario, aislado de un cuerpo, de una familia, de un ejército, de un rebaño. No, ya no tenemos tiempo de ver todos estos símbolos de la iglesia. Pero es como si hoy quisiéramos forzar el ver un círculo cuadrado. ¿Ha visto un círculo cuadrado? ¿Ha visto agua mojada? Imposible, nunca lo va a ver. Así es imposible ver a un cristiano sin estar con la iglesia, sin ser parte de una iglesia, de un cuerpo, de una familia, de un ejército. ¿Por qué? Porque la unión con Cristo también provocó una unión indisoluble con los demás salvos, con los demás rescatados. La última parte de la definición bíblica de lo que es la iglesia. Entonces, es un grupo de personas, número 2, redimidas por Cristo y unidas a Cristo, y que por esta unión están unidas a otras con un vínculo indisoluble. Vea la última frase: que se reúnen, entre otras cosas, con el propósito principal de adorar a Dios, y escuche, predicar y ejemplificar el Evangelio. No solo predicar, sino la iglesia ejemplifica el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Acompáñame rápidamente y con estos dos versículos termino. Juan 13, 34 y 35. Juan 13, versículos 34 y 35. Entonces la iglesia, hermanos, se reúne con el propósito de adorar a Dios para predicar el Evangelio y ejemplificar, vivir el Evangelio cuando se reúnen. Juan 13, 34 y 35. Es el Señor Jesús con los discípulos. Acaba de terminar la cena, acaban de despedir a Judas, el que no era. Y entonces más adelantito le dice Jesús a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Hasta ahí deténgase. ¿Por qué dice que es un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros? Si ese mandamiento viene desde el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? ¿O no? Viene desde el Antiguo Testamento porque es nuevo. Por la siguiente frase, vea lo que dice: como yo os he amado. Ahí está lo nuevo. Que también os améis unos a otros. ¿Por qué era nuevo? Porque Jesús les había dado el ejemplo de
cómo amarlos, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus torpezas, a pesar de sus pecados. Ámense ustedes como yo los he amado. No solo la doctrina de amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, sino vivirlo, amar a las personas, como Cristo veo en su santa palabra que amó a los discípulos. Los sostuvo, perdonó sus ofensas, perdonó sus traiciones, perdonó sus rechazos. De esa manera nos pide amarnos unos a otros. Para que entonces cada persona que entre por esa puerta, cada domingo que nos reunimos, hermanos, no solo doctrinalmente evangelicemos, sino que la gente se dé cuenta cómo nos amamos, cuánto nos amamos, cuánto no nos menospreciamos, no nos olvidamos, no nos tenemos falta de respeto. Ya se dio cuenta, hermano, que no somos iglesia, que no lo hemos sido en diferentes maneras. A nadie, ¿no? Y si se viene el matrimonio, te espero afuera, unos 5 minutos, si no están marcando, ¿no? Y a lo mejor la esposa o al revés, ¿no? Ella sí quiere y entiende lo que es iglesia, está saludando a todos, y el otro, oye, ya te tardaste, porque la otra persona no entiende qué es iglesia. Juan 17, 20 y 21. Está Jesús orando por sus discípulos y dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, Jesús está orando por nosotros, por los que íbamos a creer por las enseñanzas de los discípulos. Pero ahora vea lo siguiente: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Pero escuche, ¿para qué se necesita la unidad del amor y saber que somos iglesia? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí está el poder del evangelio. Que si sabemos que somos iglesia, lo que significa ser iglesia, con los conceptos breves que hemos aprendido esta mañana, hermanos, los demás crean en el evangelio de Cristo. No solamente por lo que les predicamos, sino por lo que vivimos. Y ellos, ¿qué, hermanos? Ven. A todos nos falta ser iglesia. Todos de repente todavía pensamos en cumplir mucho. Yo espero que no haya aquí alguien sentado o sentada. Quiero cumplir, pero que se manifieste, pues, es que me hablaron de la semana y por eso vine, es que ya tiene mucho y me da pena, es que, o sea, muchas cosas que están en nuestra cabeza, hermanos, que manifiestan que no hemos entendido que somos iglesia y qué significa ser iglesia, qué significa ser llamado fuera de, e incluso cumplir. ¿Saben para qué? Ya cumplí, ya me voy, o ya vámonos, porque quiero estar donde yo pertenezco, y eso es lo más triste. Donde yo todavía siento que pertenezco, que es el mundo, mi familia, mis hijos. Pero ya vine, ya cumplí, ya hiciste tu religión. Y no has entendido que es iglesia. El peor peligro, y con esto quiero orar, es que tal vez no has sido llamado fuera de él. Tal vez te emocionaste, tenías un problema muy fuerte, quisiste acudir a Cristo, se terminó tu problema, se terminó Cristo. Eso pasa en las iglesias mucho. Pero yo oro al Señor y quiero que oremos todos juntos, hermanos, para que si hay alguien aquí que no había sido consciente, pero sabe que ha sido llamado, responda a ese llamado que Cristo le hizo. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por enseñarnos a la luz de tu palabra el concepto bíblico de lo que es iglesia. Señor, en diferentes maneras y niveles, todos teníamos un conocimiento previo, algunos tal vez nulo, de lo que significa ser iglesia. Pero esta mañana queremos reconocer que esa ignorancia ha hecho, Señor, que no valoremos, no respetemos y no amemos la iglesia, donde tú eres la cabeza. Esta mañana reconocemos, Padre, que somos conscientes de que lo que hacemos con la iglesia te lo hacemos a ti. Lo vimos contundentemente en tu palabra. Perdónanos por eso, Señor. Perdónanos. Permítenos de verdad ser conscientes y agradecidos de ese llamado, no a ser cristianos solitarios, sino, Padre,
a entender, aceptar y creer que en el momento en que te dignaste rescatarnos y salvarnos, fue para ponernos en un cuerpo llamado iglesia, donde tú eres la cabeza, en una familia donde tú eres el padre, en un ejército donde tú eres el capitán, en un rebaño donde tú eres el pastor, Señor, pero que a la par nos pusiste con más soldados, con más ovejas, con más hermanos, con más miembros del cuerpo. No permitas que menospreciemos el cuerpo, Señor. Ayúdanos a amar a la par el hecho de que yo sienta y crea que soy iglesia y que los que están a mi alrededor también lo son, para que al finalizar, Señor, esta plegaria, este ruego que te hacemos y terminar nuestro servicio, podamos vivirlo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.